todos. La idea es compartir con ustedes el nuevo esquema de prestación de servicios de salud. Este tema no es totalmente nuevo para todos porque pues ya hemos tenido algunas charlas en otras épocas, en otras ocasiones. No obstante, voy a tratar de sintetizar mucho los grandes cambios, teniendo en cuenta que el doctor Félix Martínez, que es el médico experto que fue quien diseñó el modelo, en los próximos minutos va a llegar al salón y pues va a presentar también una serie de aclaraciones y precisiones en cuanto al modelo de atención. Este es un momento histórico porque es un momento que cierra un capítulo de cerca de 2 años en el cual se trató de cambiar la forma como se prestaban los servicios de salud. Entonces no se trataba solamente de contratar unas nuevas empresas o unas empresas que presten servicios de salud únicamente, sino que también era introducir unos grandes cambios en la forma de cómo se prestan los servicios y en el enfoque que se le da a la atención en salud en el marco de un modelo diferente, con mucho más impacto de lo que se tenía anteriormente. Ustedes saben que el país ha venido evolucionando en materia de gestión sanitaria. El propio gobierno nacional implementó una norma y un esquema denominado país, que involucra todo un cambio y todo un replanteamiento en la forma de prestar los servicios y le da mucho énfasis al enfoque de la gestión de riesgo de salud. Inclusive los llamados aseguradores se prevé que tengan grandes cambios en su gestión. Entonces el régimen especial del magisterio, que de alguna manera también tiene en cuenta esos lineamientos nacionales, porque de igual manera hay que recordar que todo lo que se haga en Colombia también obedece a recomendaciones e instrucciones en materia sanitaria internacional, es decir, de la Organización Mundial de la Salud y demás. Entonces, en esta ocasión, el modelo de prestación de servicios de salud va a ser un modelo que tiene una estrategia de atención primaria en salud, que es una estrategia que, como vamos a ver más adelante, y cuando ustedes vean esos 4 grandes componentes que les voy a explicar, van a comprender que no es solamente prestar los servicios, es decir, no es solamente contratar clínicas y hospitales para que nos atiendan cuando nos enfermamos, sino que también tiene que ver en hacer un gran énfasis en todas las atenciones previas al desarrollo de la enfermedad, es decir, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Pero todo esto articulándolo en el marco de una red de servicios que sea capaz de atender todas las necesidades que tenga la población en sus diferentes estadios de enfermedad e inclusive antes de que la población comience a padecer cualquier tipo de patologías. Entonces, la estrategia de atención primaria en salud, que comprende la asistencia esencial continua integral a las personas, familias y comunidades como primer elemento de la asistencia sanitaria, es, digamos, la estrategia, y la vamos a ver más adelante. Y en segundo lugar, se retoma el enfoque de salud familiar y comunitaria, pero que hay un gran cambio, y es que en el otro momento en el cual se hablaba de un modelo de salud con enfoque de medicina familiar, el país carecía de médicos especialistas en medicina familiar. Uno escuchaba que los médicos expertos en medicina familiar eran cubanos, porque es en Cuba, de nuestros países, de la región latinoamericana, donde casi que los principales inicios y avances contundentes en los modelos de salud con enfoque en medicina familiar. En Colombia en ese momento no existían esas promociones en las universidades. Hoy ya tenemos facultades de medicina en el país que están ya haciendo las primeras promociones de médicos especialistas. Entonces, el recurso humano capacitado idóneo es fundamental para que se pueda desarrollar un modelo como tal. Entonces, la estrategia de atención primaria en salud
combinada con el enfoque de salud familiar, es, digamos, los grandes preceptos que van a tener el modelo. Si vemos en la siguiente diapositiva, la estrategia de atención primaria en salud tiene un primer elemento y es garantizar los servicios de atención primaria como puerta de entrada complementada con atención especializada, protección social y adoptar mecanismos de coordinación e integración. Aquí tenemos entonces un gran cambio, y es que toda la atención obviamente debe ser monitorizada y debe ser orientada para que los beneficiarios al servicio de salud del magisterio tengan una puerta de entrada, y la puerta de entrada surge desde su lugar de residencia en esa IPS que le es asignado al profesor, a sus familiares, para que sean atendidos en la fase diagnóstica y en el desarrollo de los programas de promoción y prevención de la salud. Pero todos los hallazgos que se presenten en esa puerta de entrada deben articularse hacia los diferentes niveles de atención cuando se encuentren que hayan patologías en el grupo familiar, en el docente, en el beneficiario, en el pensionado. Es decir, no hay que esperar solamente que las personas se enfermen, sino que hay que avanzar mucho más allá. Entonces la articulación tiene que ver mucho en cómo se le brinda la integralidad de la atención de salud, desde la atención básica que se presta en el primer nivel de atención, que eso se da en cualquier municipio. Cuando uno habla de atención de primer nivel, se está refiriendo básicamente a lo que es la medicina general, la odontología general y la atención de urgencias. Y pare de contar, pero en un centro de atención en un municipio alejado que probablemente estemos viviendo, allá no vamos a encontrar atenciones para que nos hagan una cirugía o que nos den un tratamiento de medicina especializada. Va a ser necesario que nos trasladen a un centro médico de mayor complejidad, y ahí es cuando se habla de servicio médico de mediana complejidad, que sería ya la hospitalización y cirugía de carácter general. Y si ya la cosa se vuelve mucho más crónica, la patología ya comienza a aumentar, entonces pasamos al tercer nivel de atención o la alta complejidad, que eso ya es cuando nos van a hacer consultas de medicina especializada, tratamientos, cirugías especializadas, etc. y tratamientos de patologías crónicas de tipo especializado. Como ustedes se podrán imaginar, la atención básica en salud se presta en cualquier municipio del país. No obstante, estamos en un país donde en algunas regiones alejadas no tenemos oferta de servicios de salud. Hay municipios que solamente tienen un centro local, y hay municipios que ni siquiera tienen un centro local de salud. Entonces, la atención básica debe ser prestada en los municipios. Entonces acá hay un primer elemento, y es que toda la puerta de entrada debe ser en el municipio de residencia de los usuarios. Nosotros no debemos irnos a una clínica de urgencias sin haber acudido al centro de atención básico en el municipio donde residimos. Obviamente, si nos enfermamos, acudimos a unas urgencias, eso es lógico. Pero si no es tan grave la situación de salud, pues entonces uno acude por la puerta de entrada, que es la IPS, a la cual pues yo tenga acceso en el municipio de residencia. Otro elemento que tiene que ver con la puerta de entrada, que vale la pena comentar una vez: las sedes exclusivas. Las sedes exclusivas, que son una característica propia del modelo de salud del magisterio, continúan. Esa figura no se suprime, se mantiene. Siguen existiendo sedes exclusivas, principalmente en aquellos municipios donde se tengan mayores grupos poblacionales de afiliados, es decir, las ciudades capitales, sin ninguna excepción, y lo que se denomina ciudades intermedias y cabeceras municipales. Es allí donde el contratista prestador de servicios de salud va a establecer unas llamadas sedes exclusivas, y las sedes exclusivas no son solamente para prestar servicios de información, no señores. Aquí vamos a tener consultas de medicina general, odontología general, pero ahí no nos van a hacer una cirugía, porque vamos a tener son consultorios. Por lo tanto, son unas IPS exclusivas para la atención del magisterio,
y pueden funcionar en un establecimiento independiente o pueden funcionar al interior de una clínica o un hospital con el cual el contratista haya hecho un convenio o que sea de pronto de su propiedad, porque eso puede darse cualquier situación. Entonces, desde el momento cero, las sedes exclusivas, digamos, son la puerta de entrada para que atiendan solamente a la población del magisterio. Esa relación de sedes exclusivas, ustedes entran a la página del FOMAC, fomag.gov.co, ahí van a encontrar una información relacionada con el inicio de los nuevos contratos. Y ahí hay un link donde dicen la relación de las sedes exclusivas y van a encontrar para todas las 8 regiones que fueron adjudicados contratistas para la prestación de servicios de salud, cuáles son las sedes exclusivas, dónde están ubicadas, con nombre propio y demás. Estas sedes exclusivas, al ser consultorios médicos, deben estar habilitadas, es decir, no se puede tener un consultorio con un médico, yo no sé quién, con una infraestructura que no sea la adecuada, debe ser habilitado. ¿Y cómo encuentra uno que un servicio o una institución está habilitada? No sé si ustedes recuerden cuando han ido a las urgencias, al centro médico, al servicio de odontología, que encuentran en la recepción unas estrellas azules, que son un marco, varias estrellas colgadas en la pared de la recepción de las instituciones. Esas estrellas son los sellos únicos de habilitación, es decir, esos son los permisos que otorgan las Secretarías de Salud a las IPS para que los servicios que me van a prestar cumplan con las especificaciones de tipo técnico, científico, sanitario, de higiene, infraestructura y demás, que exige el gobierno nacional en la política nacional para el país. Entonces, las sedes exclusivas, puede darse un caso de un contratista que de pronto una sede exclusiva hasta ahora la acabó de inaugurar o piensa construir o reformar una sede, una clínica y la quiere convertir en sede exclusiva en un municipio del país. Esa sede va a ser habilitada y va a tener los permisos correspondientes de la Secretaría de Salud Territorial del municipio que se trata. Entonces, esa primera estrategia PS vemos que es la puerta de entrada, y la adopción de mecanismos de coordinación e integración significa que los usuarios no deben estar flotando por los servicios de salud sin ningún tipo de respaldo. Aquí teníamos unas regiones que estaban conformadas por cerca de 5 o 6 departamentos, y resulta que los miembros de la unión temporal eran un grupo de amigos, un grupo de empresarios de la salud, y se pusieron de acuerdo y cada quien manejaba el departamento de manera independiente y no se hablaban entre ellos. Entonces el mecanismo de integración no existía, y ese es uno de los grandes defectos que tenía el anterior modelo, que no había integralidad en la atención. Entonces, un usuario de un departamento, habían ejemplos, los usuarios del departamento del Tolima tenían que ser trasladados al departamento del Huila para que los atendieran, o los usuarios del departamento del Cauca tenían que trasladarse hasta Cali, en el departamento del Valle, para que los atendieran, y muchos ejemplos de ciertas arbitrariedades, que eso significaba menor acceso al servicio de salud. Cuando a mí me dicen, no lo atendemos acá en su ciudad capital, porque es que yo aquí no tengo clínica, y habiendo clínicas, uno mejor que nadie sabe qué es lo que hay en su pueblo, qué servicios hay y cuáles no hay, porque hay algunas especialidades que no se consiguen. Eso sí, también no podemos pedir el mundo perfecto, pero digamos que en el peor de los casos, no hay un médico especialista en una ciudad capital, pero todos sabemos dónde hay especialistas y podríamos tener acceso a esos servicios. Pero el usuario por sí solo no debe ser quien luche por conseguir esa cita ni por conseguir esa atención. Entonces el mecanismo de coordinación consiste en que cada departamento va a tener una
oficina que se llama coordinación departamental. Y ese es otro de los grandes cambios. La coordinación departamental se va a encargar de, como valga la redundancia, de coordinar todos los servicios que ofrezca la red de primer nivel de atención en cada municipio del departamento y los servicios de mediana complejidad que pueda ofrecer el departamento. ¿Y por qué hago el énfasis de que pueda ofrecer? Porque ustedes saben que hay algunos departamentos que no tienen tanta oferta de servicios como otros que son grandes centros de referencia nacional. Cuando uno habla de Medellín, habla de Bogotá, habla de Barranquilla, habla de Cali, uno sabe que allá están las mejores clínicas y hospitales, que allá tienen los mejores servicios, en casi que todas esas ciudades hacen trasplantes de órganos, etcétera. Es decir, son ciudades que tienen mucha oferta de servicios. Pero si hablamos de otras ciudades de capitales, sabemos de que si yo estoy, voy a poner un ejemplo, si yo estoy en Montería, yo sé que en Montería no me pueden brindar la integralidad de mi atención. Es probable que me tengan que trasladar para algo a Barranquilla o me tengan que trasladar a Medellín para cualquier servicio. Entonces, la coordinación departamental se va a encargar de movilizar, conseguir las citas y demás que necesiten los usuarios en el ámbito del departamento. Ya cuando tenemos que movernos de un departamento a otro o de una región a otro, tenemos otra instancia que se llama la coordinación regional. La coordinación regional se va a encargar de atender todos los servicios de alta complejidad. Los servicios de alta complejidad son servicios que no son fácilmente conseguibles en la red de mediana complejidad. Entonces, si hay que movilizar un usuario de un departamento a otro, de una región a otro, la coordinación regional se va a encargar de hacer toda esa gestión y obviamente los costos de traslado de los usuarios afectados por X o Y situación de salud pues van a ser financiados de igual manera por el contratista prestador de servicios de salud, porque el valor del transporte, valga la pena de una vez comentarlo, intermunicipal está contenido en lo que se le paga al contratista prestador de servicios de salud. Hay una partida específica para esos efectos. Entonces, esa coordinación se da a través de estas figuras, y lo que les estoy contando de mover un usuario de una sede a otra y demás es el sistema de referencia y contrarreferencia hospitalaria, que esto lo manejan todas las clínicas y hospitales del país, y ellos saben qué servicios pueden ofrecer, a qué institución derivar a los usuarios cuando se presente algún tipo de complicación que requiere una atención superior, y esto se hace todo a través de estas coordinaciones que yo les mencioné. ¿A qué hora podemos aclaraciones sobre esos temas? Si quieren, al final alzamos la mano y yo voy tratando de resolver todas las situaciones posibles. En segundo lugar, la estrategia PS busca definir la base poblacional de riesgo, es decir, no se trata solamente de atender a las personas enfermas, sino que también hay que caracterizar el riesgo de las poblaciones. Es decir, una población puede estar manifestando patologías de diferente tipo y puede pensar que su condición de salud es aceptable, pero en realidad puede ya estar desarrollando una situación de salud que después se va a convertir en una patología crónica si no es tratada de manera adecuada. Entonces, los contratistas prestadores de servicios de salud van a tener que caracterizar el riesgo de la población. ¿Y cómo hacen eso? Lo hacen con equipos extramurales que tienen que trasladarse inicialmente a las instituciones educativas para comenzar a determinar de qué tipo de característica de situación de salud tienen los docentes, los beneficiarios y demás, e ir identificando cohortes de pacientes con ciertos grupos de patologías de forma tal de que se puedan comenzar a establecer programas de intervención de riesgo por diferentes grupos de patologías, como un ejemplo que les traigo ahorita a continuación. En tercer lugar, como yo les mencionaba, pues aquí tenemos que también aportar, nosotros como usuarios, también tenemos que contribuir con hábitos de vida saludable.
ese cuento y ese discurso de que hay que alimentarse bien, eso es una realidad, porque es que cuando somos un poquito descuidados con nuestra alimentación, cuando nos comemos un poquito más de la cuenta, etcétera, comenzamos a generar condiciones que luego van a generar patologías que van a afectar sustancialmente la condición de salud nuestra y nos van a mermar esperanza de vida, porque es que acuérdese cuando comparemos con nuestros grupos familiares, que a qué edades murieron nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tíos abuelos, uno lo que observa es que como que van viviendo más, como que cada vez los viejitos vamos durando más. Entonces quiere decir que con un buen tratamiento, con una buena atención en salud, la esperanza de vida se aumenta. Entonces, si se identifican tempranamente los riesgos de la población, se nos fue la imagen, si se identifican tempranamente los riesgos de la población y se comienzan a intervenir, pues necesariamente vamos a tener un mejoramiento en las condiciones de salud. Y aquí tenemos un elemento muy importante que es la promoción y la prevención de la salud y de la enfermedad. Luego de esto hay un elemento muy importante en la estrategia de atención primaria en salud y es lo que tiene que ver con el uso de la tecnología disponible en salud. Ustedes han escuchado de la telemedicina, y la telemedicina era algo que se hablaba hace algunos años y que se entendía como algo muy complejo y algo que era muy costoso para las instituciones, pero resulta que es un elemento que facilita el acceso a los servicios de salud en las zonas más apartadas. Entonces aquí lo que se busca es que los nuevos contratistas tengan unas infraestructuras de tecnología tal que puedan apoyar la fase diagnóstica en las regiones más alejadas. Es decir, a un usuario le pueden solicitar un examen médico determinado que se lo pueden prestar probablemente en el municipio de residencia, porque laboratorios tenemos en todo lado. Tomografías las hacen radiografías las toman en todo lado, o sea, toda la imagen diagnósticas, laboratorios y demás. Pero hay algunos exámenes especializados que solo los puede interpretar adecuadamente el médico especialista. La resonancia no es un servicio ya mucho más especializado, entonces casi que donde esté el resonador es probable que haya una oferta de un especialista, pero de pronto algún examen médico no se encuentra el especialista en el municipio, entonces a través de la telemedicina se le puede enviar ese resultado a ese médico especialista que va a apoyar al médico general que está atendiendo al usuario y le ayuda a complementar el diagnóstico y el tratamiento que necesita. Todas esas estrategias, estamos aprovechando el internet, estamos aprovechando los smartphones, estamos aprovechando todo lo que vemos día a día en la tecnología, y es una exigencia puntual que se les hizo a los contratistas prestadores de servicios de salud, y ellos asumen un compromiso de tener implementadas todas las exigencias en materia de tecnología luego de los primeros 6 meses de operación de los contratos. Entonces, esas 4 estrategias se dan ustedes cuenta que obligan a una articulación de los servicios de salud, y por lo tanto deberíamos, si se cumple todo esto que se está mencionando, tener ya unos grandes cambios en la forma como nos venían prestando los servicios, porque al final lo que estamos mejorando es la accesibilidad, la oportunidad y la integralidad de la atención como tal. Aquí quería mencionar, este fue un estudio que hicieron en el año 2014, doctor Félix, yo voy a tratar de no tomar los temas que usted ahorita va a explicar, pero es básicamente para significar que si se conociera con mayor precisión la condición de salud de la población, se podrían identificar grupos de riesgo y por lo tanto que nos
lleven a servicios de salud que nos permitan controlar condiciones de riesgo y de pronto que no evolucione los estadios hasta ser pacientes crónicos. Aquí vemos en esa diapositiva cómo para unos grupos de patología, hipertensión arterial, dislipidemia, obesidad, diabetes y enfermedad renal crónica, habían unas cohortes de usuarios del magisterio que más o menos, si uno suma esos números, le da como 130.000, 140.000 usuarios que ya en ese momento histórico, estamos hablando del año 2013-2014, ya manifestaban esos diagnósticos. Entonces, si yo tengo una patología como la hipertensión arterial y no me la controlo, posteriormente se me va a convertir en un problema de tipo cardiovascular, de tipo renal. Si tengo problemas de obesidad, luego voy a comenzar a presentar problemas de diabetes y voy a convertirme en un paciente crónico de diabetes, porque la diabetes, ustedes saben que es una patología que se vuelve crónica, etcétera, etcétera. Y ven que los números son grandes en la hipertensión arterial, es decir, mucha más población puede ser objeto de esa patología, y van disminuyendo los números, pero en la medida que van disminuyendo los números se va volviendo más grave la condición de salud de los usuarios. Cuando llegamos al escenario de la enfermedad renal crónica, entonces ya tenemos es un paciente que tiene un problema renal, que no tiene la función renal adecuada y tiene que tener un proceso de diálisis renal y estar conectado a una máquina con una periodicidad semanal. Y eso es el escenario que no queremos llegar. Entonces, todo este enfoque lo que busca es que se analicen las patologías de forma tal de que se puedan constituir programas de intervención de riesgo. En este caso, esas patologías, al analizarse de manera conjunta, son diagnósticos asociados al síndrome metabólico, y esos son grupos de patología que son comunes, que si yo preguntara aquí, alcemos la mano, ¿quién tiene problemas de hipertensión arterial? Varios alzaríamos la mano, y si algunos poquito no alzaríamos, ¿quién están ayudando mucho por el exacto, y si nos pregunta que quiénes estamos gorditos, también varios alzamos la mano, y así sucesivamente. Entonces la idea es que bajo este nuevo modelo se puedan identificar los grupos de riesgo, y cuando se identifican las cohortes de usuarios para esos grupos de riesgo, vamos a hacer objeto como de dos grandes actividades. Una primera es que nos van a motivar a que tengamos unos hábitos de vida saludables, es decir, nosotros tenemos que contribuir con nuestra actitud positiva para cuidarnos, para que vayamos al nutricionista, para que nos tomemos la pastillita, para que hagamos deporte, etc. Entonces no todo lo que nos den van a ser pastillitas o nos van a aplicar inyecciones, no, nos van a invitar a ser parte de grupos de hipertensos y demás, nos van a ayudar a hacer deporte, cosas de estas, nos van a motivar a entrar en esta onda de los buenos hábitos de vida, pero de otro lado van a haber programas de intervención de riesgo especializados por tipos de patologías. Para que eso se pueda dar, entonces los contratistas tienen que conocer la condición de salud de la población. Entonces tienen una tarea grande, y es que deben lograr una cobertura muy importante en evaluar la condición de salud de todos los afiliados, para que vayan identificando tempranamente la situación de salud y puedan, entre comillas, inscribir en esos programas de intervención de riesgo a los pacientes que tengan hallazgos. Muy bien. Aparte de esto, pues aquí ya lo he mencionado, tenemos ya lo acabo de decir, el autocuidado, los grupos de riesgo. Hay una instancia muy importante que son los comités departamentales de evaluación y seguimiento de los servicios de salud, que va a ser una instancia que va a permitir hacer una monitoría muy cercana de cómo se están prestando los servicios de salud, y ahí tenemos participación los docentes como parte de estos grupos y estos comités. Entonces digamos que es una forma de estar muy al tanto de cómo se desarrolla. Y finalmente lo que les mencionaba, la incorporación de las TIC en salud para la complementación diagnóstica y el apoyo técnico administrativo. Muy bien, ahora
vienen otros grandes cambios. Otros grandes cambios es que se comienzan a aplicar unos principios que están en la ley estatutaria para Colombia, y es que se aplica el principio de contiguidad, que permite que nos atiendan los servicios en el municipio más cercano a nuestro lugar de residencia cuando haya ausencia de oferta. Les mencionaba hace un rato de que hay municipios donde no tenemos suficiente oferta de servicios. La mediana y alta complejidad generalmente está en las ciudades capitales. Entonces la idea es que haya una claridad de cuál va a ser la red de servicios, pero que podamos movilizarnos de un sitio a otro para que nos den los tratamientos respectivos aplicando el principio de contiguidad. Y el principio de contiguidad tiene algo muy importante también, y es que hay zonas limítrofes entre departamentos donde es más fácil que me atiendan en el departamento vecino que en la capital del departamento donde resido. Vamos a poner un ejemplo. En Cartago, en el Valle, eso queda al norte del Valle, la atención de mediana y alta complejidad es más fácil en Pereira, que queda a 30 minutos de Cartago, que movilizarme hasta Cali, que me toca trasladarme 5 horas desde el norte del Valle hasta llegar a Cali. Entonces, aquí tenemos el tema de los municipios conurbados. Entonces la idea es que los usuarios tengan la posibilidad de decidir dónde los pueden atender para los tratamientos de mediana y alta complejidad, porque el primer nivel de atención, por definición, debe ser prestado en el municipio de residencia del usuario. Pero supongamos que los usuarios del municipio de Cartago dicen: no queremos que nos atiendan en Cali, es mejor que nos atiendan en Pereira. Entonces todos los usuarios del magisterio se ponen de acuerdo, suscriben una comunicación en la cual expresan su voluntad y decisión para que sean atendidos en la mediana y alta complejidad en Pereira, y entonces esa información la coordinan ya los operadores para que sean atendidos en Pereira y no en Cali. Entonces ahí ya viene un tema de que tenemos una posibilidad de decidir dónde nos van a atender, y eso se logra gracias a ese principio. De otro lado, pues tenemos un aspecto que es la portabilidad. La portabilidad permite que nos atiendan en cualquier sitio donde estemos, por la situación que corresponda, en cualquier sitio del país. Si nos vamos de vacaciones, si nos trasladan por comisión de trabajo, por un seminario, etcétera, para nuestros hijos que estén en la universidad, etcétera, la portabilidad va a permitir que atiendan al usuario en el periodo temporario que esté en una ciudad diferente a su sitio de residencia. Pero obviamente estos aspectos hay que informarlos. Es un tema que hay que decirle a la coordinación departamental, que es una instancia, una oficina de tipo administrativo: me voy a trasladar por efectos de vacaciones, estudios, trabajo, etcétera, para que se hagan todas las coordinaciones y demás. Pero la portabilidad permite que a mí me atiendan mientras se formalizan todos esos temas administrativos que de alguna manera pueden impedir el acceso a los servicios. Ya hablamos de las coordinaciones regionales y departamentales, que esto lo que va a hacer es facilitar el servicio. Y bueno, para que nos atiendan solamente hay que presentar nuestro documento de identidad, solamente aquí no necesitamos carnet ni otro tipo de identificación. Y ahí aprovecho para comentar, y es que los nuevos contratos, todo el proceso de afiliación es responsabilidad de la fiduprevisora, no es responsabilidad de los contratistas. Los contratistas solo van a colaborar en recibir documentos de novedades que signifiquen cambios en la condición de los beneficiarios, nuevos integrantes de los grupos familiares, etc. Pero solamente es una labor de corresponsalía, por llamarlo así. La fiduprevisora es la única dependencia e instancia que se encargaría de formalizar y legalizar todos los procesos relacionados con la afiliación y con los cambios de beneficiarios y demás. Ese es un tema que es muy importante
tenerlo en cuenta, porque en los contratos anteriores sí era una responsabilidad de los contratistas hacer todo un trámite alrededor del tema de las afiliaciones. En este caso es responsabilidad de la fiduprevisora, y por lo tanto esperaría uno un cambio en la forma como ellos han venido manejando todo el proceso de afiliación y demás, y una serie de facilidades para que podamos utilizar y llevar documentos. Recuerden ustedes que la fiduprevisora está viendo unos centros de atención en las principales ciudades capitales del país. Se denominan los CAUs, Centros de Atención al Usuario, que son oficinas de la fiduprevisora exclusivas para el magisterio, que van a ser unos puntos de encuentro para servicios de tipo administrativo, relacionados con las afiliaciones, con los trámites de prestaciones económicas y toda la divulgación de aspectos de tipo informativo y demás. Muy bien, aquí vemos entonces unos cambios o unos aspectos que van a fortalecer el acceso a los servicios. De otro lado tenemos las redes de servicios. Ya hablamos de las sedes exclusivas, es una figura que se sostiene. Las sedes exclusivas que principalmente son la puerta de entrada para el servicio, sin desconocer los servicios de la red primaria básica en los diferentes municipios del país. Esas sedes exclusivas, lo único que habría que comentar adicional es que como prestan servicios de salud, pero obviamente ahí no nos van a hacer una cirugía, ahí nos van a atender consultas de medicina general, odontología general, pero ya los servicios ya un poco más complejos y especializados pues van a ser prestados en las otras redes. Quiere decir que las sedes exclusivas deben ser habilitadas, porque si tienen consultorios médicos pues deben estar habilitadas por las Secretarías de Salud territoriales. Es decir, no es que nos pongan por allá en un segundo piso una oficina no sé qué y nos montan un consultorio de no sé cuáles características. No, esto tiene que estar habilitado por la entidad territorial respectiva y debe cumplir con todos los requisitos de condiciones de infraestructura y de técnicos científicos que exige el Sistema Único de Habilitación para Colombia. De otro lado tenemos un gran cambio en la forma de prestar los servicios de salud, y es que los contratistas en sus ofertas presentaron una red principal que integra todos los servicios que requiere la población beneficiaria del magisterio. Y aquí hablábamos hace un rato de la integralidad en la atención entre los diferentes niveles. Entonces aquí tenemos una red principal que los contratistas ofrecieron tanto para el primer nivel de atención como para la atención de mediana y alta complejidad, y esa red principal, en el evento que no opere por alguna razón de acceso, de limitación al acceso o a la oferta, va a ser complementada con una red alterna. La red alterna principalmente es una red de mediana y alta complejidad, y la red alterna lo que va a cambiar es la forma como se van a prestar los servicios, porque es que en el antes los servicios eran solo prestados en unas cuantas clínicas que eran propiedad de los contratistas dueños de las uniones temporales, y eso desencadenaba, como ustedes lo han vivido, problemas de acceso y problemas de oportunidad en la atención. Al tener ya una red principal completa como fue la que se exigió, y adicionalmente exigir una red de mediana y alta complejidad de tipo perro principal y una red de mediana y alta complejidad alterna, pues vamos a tener opciones y por lo tanto de atención y por lo tanto un mejoramiento en las condiciones de acceso. Y aparte de estas redes alternas, tenemos también un gran cambio en la dispensación de los medicamentos, y es que la dispensación de medicamentos que genera tanto inconveniente, porque los medicamentos cuando estamos en el ámbito hospitalario, intrahospitalario, pues allá nos los suministran, pero apenas salimos de la institución quedamos en el ámbito extrahospitalario, y ahí tenemos que acomodarnos con la droguería que haya disponible. En este caso, los contratistas garantizan
servicio de dispensación de medicamentos 24 horas, servicios de dispensación de medicamentos en establecimientos exclusivos para tratamientos de alto costo, tratamientos de alto costo, y de igual manera pues vamos a tener horarios 24 horas, que eso va pues a contribuir al mejoramiento en la dispensación de los medicamentos. Entonces, estos grandes cambios en la forma de prestar los servicios, acompañado con las coordinaciones regionales y departamentales que les había comentado, debe generar un gran cambio en toda la prestación de los servicios de salud para la población beneficiaria del magisterio. De igual manera, los servicios de salud fueron objeto de una revisión y de una comparación en términos de estándares de oportunidad y accesibilidad. Entonces, era lógico que cuando el contratista solo ofrecía su red, sus cuantas clínicas que tenía, pues lo que no se pudiera atender en esas clínicas, pues automáticamente generaba una negación de servicios a los usuarios, generaba un otorgamiento de una cita dentro de no sé cuántos meses, y no ocurría nada porque no había posibilidad de poner en cintura a los contratistas como tal. Con el nuevo modelo hay un gran cambio, porque cuando el contratista no cumpla y nosotros dejemos el registro de ese incumplimiento, se le va acumulando, digamos, los incumplimientos, de forma tal de que el contratista llega un momento tal en que comienza a verse afectado por sus propios incumplimientos hasta llegar a una situación de hasta perder el contrato. Entonces aquí se introdujo dos elementos principales: unos mecanismos para mejorar la accesibilidad a los servicios, en los cuales tenemos una red principal, como les explicaba, y para eso hay unos estándares de atención que el contratista debe cumplir, y están, no se leen muy bien, pero esta presentación les queda a ustedes, que se estipula para los diferentes servicios de los diferentes niveles de complejidad. Y un segundo momento en el cual, si no me atienden en la red principal, debo tener acceso, posibilidades de atención en una red alterna, y en esa red alterna también hay estándares de tiempo para la atención, y yo me voy de la red principal a la red alterna. Si en la red alterna por alguna razón tampoco se da cumplimiento a la prestación de los servicios, entonces el tercer momento es que FIDU Previsora, a través de la Gerencia de Servicios de Salud, autoriza la prestación de los servicios en la IPS de mayor conveniencia según la situación de salud del usuario, y ese servicio que es prestado y asumido y autorizado por la FIDU Previsora va a ser descontado al contratista que incumplió, y esos descuentos comienzan a sumar una canasta de incumplimientos que, si llegan al 5% de lo que se paga cada mes, se constituye en una causal que podría llevar inclusive a la terminación unilateral del contrato. Eso se llama el mecanismo extraordinario, que fue involucrado en los pliegos de condiciones con la gestión directa de los asesores de FECODE. Entonces, ese mecanismo lo que va a permitir es que el contratista debe cumplir con su promesa de valor de servicio, debe atender a los usuarios en la red principal, en la red alterna que ofrezca, y cuando no cumpla va a ser objeto de una sanción tan grave como puede llevar la culminación del contrato como tal. Seguimos, por favor. La siguiente. Muy bien. De otro lado, los nuevos contratos fueron muy prolíficos en el detalle de las diferentes obligaciones. Aquí tenemos unos temas de tipo legal que surgen desde los propios pliegos de condiciones, los anexos técnicos, los propios contratos que suscriben los contratistas, las uniones temporales, donde se especifican claramente las
obligaciones relacionadas con el sistema de salud, las obligaciones de tipo operativo, las obligaciones de tipo financiero y en cuarto lugar, todo lo relacionado con la salud y la seguridad en el trabajo, pero en lo que tiene que ver con la fase curativa únicamente, porque es lo único que en salud y seguridad en el trabajo los contratistas van a atender, es decir, todas las atenciones que requieran los docentes con ocasión de un accidente de trabajo o con la identificación ya de una patología de tipo laboral en términos de la calificación y definición como tal para optar por algún tipo de tratamiento específico o hasta llegar de pronto a una pensión como tal. Entonces, todas las obligaciones quedaron claramente detalladas tanto en el pliego de condiciones, con la lectura de los anexos técnicos que hicieron parte del pliego de condiciones, quedan consignadas en los contratos que suscriben los contratistas, quedan soportadas con pólizas de cumplimiento, etcétera, quedan apoyadas también con el mecanismo extraordinario en el cual los obligan. La cuarta causal para activar el mecanismo extraordinario, como vamos a hacer más adelante, es no cumplir con algunas de estas obligaciones que se están dando, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos una situación y es que se deben cumplir con las obligaciones específicas incluidas en el contrato y con todos los componentes de referencia que hayan sido parte del proceso de contratación. Aquí está el mecanismo extraordinario, aquí vemos cómo se especifica claramente, y a lo que me estaba refiriendo era a la letra C y a la letra D, que es, la letra C es cuando el contratista no oferta los servicios suficientes que requiere la comunidad, y esa no oferta comienza a acumular servicios que paga la fiduprevisora hasta llegar a un 5% de la cápita mensual, y es en ese momento donde se activa el mecanismo extraordinario como tal, que obviamente los obliga a que se cumplan con estos requisitos de servicios. Y la letra D habla de mantener por parte del contratista todos los aspectos ofrecidos en la oferta que correspondan a los requisitos habilitantes y de ponderación, es decir, si ofrece una red, si ofrece unas sedes exclusivas, si ofrece unos estándares de oportunidad, unos procesos, procedimientos y demás, todo debe cumplirlo y mantenerlo durante los 4 años de vigencia de los contratos. Esto es un requisito sine qua non que los obliga a cumplir con toda la promesa de valor que quedó suscrita en el contrato respectivo. Aquí, muy rápidamente, estos contratos, ustedes recuerdan que fueron objeto de un gran cambio en términos de la concepción de las regiones. Tenemos regiones que están conformadas en promedio por 3 departamentos. Un departamento de ellos es líder en la referencia hospitalaria. En el país quedamos con 10 regiones. En el proceso licitatorio anterior hubo 2 regiones que no fueron adjudicadas porque pues los contratistas no cumplieron con todos los requisitos del concurso, que ya iniciaron el proceso licitatorio para que en el mes de febrero pues ya tengamos esas regiones adjudicadas. Sigamos. Aquí vemos los grandes números, son regiones que el estándar aplica de 47.000 hasta 100.000. La región más grande es la región número 10, que es la que tiene Cundinamarca, Bogotá y los departamentos llamados antes territorios nacionales. Es una región que quedó con algo así como unos 140.000 afiliados. Aquí vemos como el detalle de las regiones que se distribuyeron en el país. Vemos la región que mencionaba, la de Cundinamarca, Bogotá y los otros territorios, son 140.659. Este era el dato de referencia en ese momento histórico, pero esos datos pues ya obviamente están más actualizados como tal. Aquí hay un elemento importante, y es que para el éxito de todo este proceso los contratistas
deben no solamente ser prestadores de servicios de salud, no solo son IPS, deben comenzar a conformar potencialidades y capacidades administrativas que permiten administrar adecuadamente el servicio. Y para eso hay unos requerimientos específicos en materia de tecnología. Lo que les hablaba del tema de telemedicina está involucrado acá, y muchos otros elementos que ellos de igual manera tienen un plazo perentorio para implementarlo y articularlo como tal. Y todas esas funcionalidades ellos asumen un compromiso de implementarlas e incorporarlas en todos los procesos. Entonces aquí tenemos un tema en que la información es fundamental para la toma de decisiones. Si hablábamos al comienzo de estructurar programas en función de la condición de salud de la población, quiere decir que necesitamos caracterizar los riesgos, y los riesgos se caracterizan es con información, y la información se analiza y se evalúa y se condensa con sistemas de información. Entonces aquí hay un tema muy importante de tecnología, de plataforma de tecnología, que los contratistas asumen como una responsabilidad a ejecutar y tenerla implementada durante los 6 primeros meses de operación de los contratos. De igual manera, lo que era el tema de alto costo era un tema que se había vuelto un tema como de inadecuada interpretación por parte de los contratistas. Los contratistas entonces terminaban solicitando reintegros, siendo que al contratista se le estaba otorgando un porcentaje exclusivo para el pago de las patologías de alto costo, y los contratistas argumentaban desequilibrios financieros por el tema del alto costo. Y cuando uno miraba los resultados de la auditoría que revisaba los eventos recogados como de alto costo, lo que se encontraba era que muchos de ellos no debieron ser recogados. Eran servicios que eran de alguna complejidad, pero que estaban contenidos en el plan de beneficios como tal, y que no meritaban que fueran recogados, y que se había vuelto más bien era una tradición. Entonces aquí se hizo un gran cambio, y es que se redefinieron los casos, los procedimientos que iban a ser objeto de un reintegro como tal, y se determinó un porcentaje que se le descuenta a los contratistas, el 4% de lo que se le paga todos los meses, que se lleva a un fondo común que va a permitir manejar aquellos casos que sean costosos, no necesariamente de patologías de alto costo, porque para eso, tanto en la UPC como en la UPCM, se le determinan unas partidas presupuestales específicas para atender todo el concepto de alto costo, pero pueden surgir tratamientos o situaciones que exijan unas facturas que para un usuario, por poner un ejemplo, en una anualidad puede ascender a 800 millones de pesos. Entonces en ese caso el contratista presenta ese caso al fondo de redistribución y él asume solamente los 100 primeros millones de pesos, y el excedente lo asume el fondo de redistribución de riesgo, y eso de alguna manera contribuye a que la incidencia financiera de un caso muy costoso, no de una patología de alto costo, sino un caso muy costoso, no desequilibre financieramente la prestación de los servicios de salud del magisterio. Entonces, este es un mecanismo que va a ser monitoreado anualmente. Es un mecanismo que finaliza obviamente con los contratos, es decir, cuando cumplan los 4 años, pues habrá un momento final en el cual se revisa cómo fue la ejecución de ese fondo, y el porcentaje del 4% del descuento es un porcentaje que va a ser revisado con una periodicidad anual para determinar si es suficiente o no para el financiamiento de los casos tipificados como costosos. Muy bien. De otro lado, estos contratos involucran una figura muy importante que es la del defensor del usuario. Resulta que
nosotros históricamente hemos sido atendidos en nuestras quejas y reclamos por las oficinas de atención al usuario de los contratistas. Y cuando yo soy quien presto el servicio, pues no necesariamente tengo la total objetividad en la resolución de los casos y en la respuesta a las opiniones. Y esa situación lo que conduce es que se dé una vulneración a los servicios y a los derechos fundamentales de la población. Entonces, aquí era importante involucrar una instancia adicional que defendiera los intereses de la condición de salud y de los derechos de los usuarios del servicio de salud del magisterio. Y es allí donde se gesta la figura del defensor del usuario, que es una figura que es autónoma a la prestación de los servicios de salud y es autónoma a la gestión de la fiduprevisora, es decir, es un punto intermedio entre el usuario, las entidades prestadoras o los contratistas de servicios de salud, la propia fiduprevisora, para defender los derechos como tal. Y por lo tanto, al ser una instancia autónoma, tiene que ser una instancia con un reglamento, unas funciones, una capacidad administrativa que permita esa independencia en su operación. Entonces, ¿qué se requiere con este modelo? Que el defensor del usuario esté en capacidad de atender aquellos casos que por los mecanismos normales de atención al usuario los prestadores no fueron capaces de resolver. Es decir, cuando ya se presentan situaciones en que nos vulneran los derechos a los servicios, necesitamos una instancia a quien acudir. El defensor del usuario es esa instancia. Entonces, a esa instancia vamos a acudir cuando los mecanismos otorgados por los contratistas prestadores de servicios de salud no sean efectivos y no sean resolutivos. Es decir, en el departamento X o Y requiero una atención determinada, de manera recurrente me incumplen con los tratamientos, con la entrega de los medicamentos, etcétera, etcétera, acudo a todos los mecanismos regulares para quejarme, no me da respuesta. Entonces en ese momento tengo una instancia independiente, autónoma, que es el defensor del usuario, presento mi caso al defensor del usuario y el defensor del usuario me contribuye a buscar una solución a ese caso con las consecuencias que correspondan para quien incumpla y con el favorecimiento en la prestación y el cumplimiento de los derechos que tengo como usuario del magisterio. Entonces, aquí tenemos un elemento que va a estar vinculado en todo el proceso. Este diagrama es más o menos lo que se trabajó conjuntamente con Fiduprevisora para establecer el modelo. Aquí vemos en la parte superior que este modelo no solamente va a tener mecanismos de supervisión e interventoría, sino que también va a tener unos mecanismos de auditorías integrales externas que van a estar verificando el cumplimiento de todas las obligaciones que veíamos en esa diapositiva, obligaciones operativas, de salud y seguridad en el trabajo, financieras. Van a estar monitoreando el cumplimiento de todas esas obligaciones, van a estar monitoreando el cumplimiento de los estándares de calidad, de oportunidad, de accesibilidad al servicio. Tenemos la supervisión directa por parte de Fiduprevisora en la gerencia de servicios de salud del FOMAC, pero entonces también tenemos la figura del defensor del usuario, que va a contribuir al cumplimiento de la promesa de valor en el servicio a los afiliados y beneficiarios del magisterio. También en el modelo se propone que FECODE, a través de las veedurías que tienen los diferentes municipios y demás, acompañe la monitorización a todo el cumplimiento de todo este proceso. Entonces, ahí hay una participación activa de todas las asociaciones sindicales y demás en el país, porque esa presencia que hagamos acompañando a nuestros compañeros en la prestación de los servicios van a ser insumos que pueden ser presentados a esta figura de defensor del usuario para caracterizar situaciones
que estén rayando en la no prestación con criterios de calidad de los servicios de salud para los usuarios del magisterio. Y hay otro elemento que hay que considerar, que no lo tenemos hoy en el magisterio, y son las asociaciones de usuarios. Las asociaciones de usuarios son figuras que operan en el sistema de salud colombiano y son instancias representadas por los propios usuarios beneficiarios de sus diferentes calidades, cotizantes, pensionados o beneficiarios, que hacen presencia en las instituciones de servicios de salud, ejemplos, en las sedes exclusivas, en las principales clínicas y hospitales en donde nos estén atendiendo en los diferentes departamentos, y comenzamos a monitorear cómo es que están respondiendo las quejas, cómo están respondiendo las solicitudes, cuáles son los mecanismos de información, etcétera, y ese grupo de usuarios ayuda y contribuye de manera proactiva a la buena prestación de los servicios, y de esa manera pues uno contribuye a que después no haya inconvenientes que nos obligue a algo ya más persuasivo, más coactivo, como son sanciones y demás, como se da. Esa figura debe entrar a operar en llave con la gestión de los nuevos contratos. La FIDU previsora ya viene desarrollando pues la definición de identificar las firmas que podrían prestar estos servicios, etcétera, etcétera. El magisterio, a través de FECODE, había presentado una propuesta de que el defensor del usuario tuviera una presencia de tipo departamental, no solamente nacional. Esa propuesta por parte de todos los consejeros de FOMAC fue discutida, y a la conclusión que llegaron fue que en el primer momento debe haber una oficina de defensor del usuario nacional y comenzar a monitorear el desarrollo del modelo de defensor del usuario para ir incorporando gradualmente la presencia departamental que se planteaba inicialmente. Para finalizar, el último aspecto que les quería comentar es lo que tiene que ver con el desarrollo de la salud y la seguridad en el trabajo. Estos contratos que están iniciando solo comprenden la cobertura de atención en salud con ocasión de los accidentes laborales y las enfermedades laborales. Aquí no vamos a tener todo el componente de tipo de la promoción y la prevención de la salud y la seguridad en el trabajo. Eso no hace parte de estos contratos. Entonces, la FIDU previsora está a puertas de iniciar un nuevo proceso licitatorio en el cual debe seleccionar firmas especializadas para la prestación de los servicios de salud y seguridad en el trabajo. Hago una aclaración: estos servicios no los prestan los hospitales ni las clínicas, son servicios especializados en medicina preventiva y del trabajo y en seguridad y salud industrial, en seguridad industrial y salud ocupacional. Y esos servicios, para poderlos ofrecer, yo tengo que ser una empresa especializada y debo tener una licencia otorgada por el gobierno nacional para prestar los servicios. Es decir, el que yo sea una clínica o un hospital no me faculta para prestar esos servicios. Entonces aquí hay un gran cambio. Quienes van a desarrollar la cobertura de salud y seguridad en el trabajo para articular lo que está escrito en el decreto 1655 va a ser desarrollado por firmas especializadas en la prestación de los servicios de salud y seguridad en el trabajo. Y es por esto que debe ser un proceso de selección independiente al de la prestación de los servicios de salud, que ya lo culminamos, ¿de acuerdo? Eso se debe dar en el primer trimestre del próximo año, del año 2018. Debe haber una primera etapa en la cual se hace la planeación de todo lo que va a ser el servicio a nivel nacional, porque las instituciones educativas todas tienen características diferentes. Las características diferentes las dan el tamaño del establecimiento.
Hay instituciones solo de atención primaria básica, otras de atención secundaria, otros institutos departamentales, y así van aumentando los tamaños de las instituciones y la complejidad de los riesgos que manejan. Entonces lo que uno aspira es que con un trabajo de manera articulada como un sistema de salud y seguridad en el trabajo, que arranca obviamente manejándolo el administrador fiduciario a través de, con el FOMAC, a través de su administrador fiduciario, con un equipo multidisciplinario que digamos es el que determina la política de cómo se desarrollan estos servicios en el país, que tiene en cuenta los desarrollos y necesidades en materia de salud y seguridad en el trabajo en las diferentes instituciones educativas, comienzan a establecer un plan de acción que significa llevar a un mismo nivel a las diferentes instituciones en materia de las intervenciones de riesgos ocupacionales. Es decir, primero que todo necesitamos saber cuál es la condición de infraestructura de las instituciones educativas en términos de los principales riesgos, riesgos de iluminación, de ruido, de material particulado, etcétera, que inciden en la prestación del servicio educativo, es decir, afectan al docente en la ejecución de su trabajo. Hay que mirar cuál es la condición de salud de los docentes en relación con sus riesgos de tipo ocupacional para comenzar a identificar cohortes de pacientes que requieren tratamientos para que no se desarrolle una enfermedad profesional que de pronto ya se viene desarrollando y la venimos tratando a través del sistema de salud por riesgo común, y una serie de actividades y demás que no todas se hacen todas en un año, sino que esto es un proceso sistemático de cobertura, aumento gradual en el tiempo, que se va a ir desarrollando, y esto lo hacen firmas especializadas con presencia en las diferentes instituciones educativas. Para poder hacer esto hay que planear. Para poder planear debo conocer la situación de los riesgos laborales en las diferentes instituciones, y el país tiene tantas instituciones educativas, los números van entre 9.000 instituciones educativas con cerca de 22.000 sedes operativas. Entonces es un tamaño muy importante que debe ser cubierto para que todo el programa como tal se pueda desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que viene? Pues hay que determinar de dónde van a salir los recursos para financiar estos presupuestos. Las estimaciones que hicieron los grupos de expertos en su momento era que implementar la totalidad de los aspectos que requiere la salud y la seguridad del trabajo ascendía a cerca de 314.000 millones de pesos. Es evidente que las cosas no se hacen, que Roma no se construyó en un solo día, y pues las cosas se hacen con un proceso gradual. Es una cifra de referencia que se cuenta, y que también el decreto 1655 debe ser objeto de un cambio para que todo el concepto de calificación de invalidez específico con la naturaleza de riesgo del magisterio se cumpla como se promulgaba en su momento, que ese es otro de los cambios que también viene en camino. Y por lo tanto lo que esperaríamos es que se dé un pliego de condiciones para contratar este grupo de equipo interdisciplinario que inicie la gestión como lo habla el decreto 1655, que establezca la etapa de planeación para que hagamos todo el proceso de selección de las firmas especializadas, es decir, una licitación para seleccionar los operadores del servicio de salud y seguridad en el trabajo del magisterio.